La confesión sacramental para el católico no es una mera formalidad religiosa, sino el encuentro personal y transformador entre la misericordia infinita de Dios y la miseria consciente del pecador. Es, en la teología espiritual de la Iglesia, un segundo bautismo, donde la gracia santificante perdida por el pecado mortal es restituida al alma. Sin embargo, existe un peligro espiritual de proporciones catastróficas que acecha en este mismo sacramento, un peligro del que San Pío de Pietrelcina se erigió como centinela y heraldo durante toda su vida sacerdotal. Este peligro no es la ausencia de confesión, sino su realización defectuosa, superficial o fraudulenta. El aviso central y apremiante del Padre Pío, repetido con una urgencia casi angustiosa a sus penitentes, es que una confesión mal hecha no es un sacramento fallido, es un sacramento profanado, constituye un sacrilegio, un pecado nuevo y gravísimo que añade, sobre la culpa original no perdonada, la ofensa de burlar el tribunal mismo de la divina misericordia. La mayoría de los fieles, incluso aquellos de cierta piedad, yerran fundamentalmente en su comprensión de este sacramento al reducirlo a un ritual psicológico de descarga emocional o a un procedimiento administrativo de lista de faltas. Buscan de manera inconsciente pero predominante el alivio subjetivo de la culpa, el consuelo sentimental o la tranquilidad de conciencia que otorga el haber cumplido, sin anhelar verdaderamente la ruptura ontológica con el estado de pecado y la conversión efectiva del corazón hacia Dios. Ignoran, o prefieren ignorar, que la eficacia ex opere operato del sacramento está condicionada a la disposición interior, las disposiciones subjetivas del penitente, la integridad de la acusación, la cualidad del dolor y la firmeza del propósito de enmienda. Sin estas, la absolución es un sonido vacío y la gracia permanece infructuosa. Este análisis se fundamenta exclusivamente en las enseñanzas, correcciones y testimonios emanados de la vida y ministerio de San Pío de Pietrelcina, tal como quedaron registrados en sus epistolarios dirigidos a sus directoras espirituales y a penitentes, en los relatos fidedignos de sus biógrafos más cercanos y autorizados, como los padres Alessio Parente, Francesco Napolitano y Agostino da San Marco in Lamis, y en los incontables testimonios de aquellos que se arrodillaron ante su confesionario en San Giovanni Rotondo. La tesis que aquí se sostiene, reflejo fiel del pensamiento del santo, es categórica. Para el Padre Pío, una confesión realizada con negligencia, con disimulo o con falta de contrición verdadera era un mal infinitamente mayor para el alma que el permanecer en el pecado sin confesarse. ¿Por qué? Porque el pecado no confesado mantiene al alma en un estado de miseria pasiva, pero una confesión sacrílega la coloca en un estado de agresión activa contra la santidad de Dios, cometiendo una injusticia en el mismo acto que debería ser de justicia y reparación. Implica en su severísima perspectiva escupir sobre la cruz en el momento en que Cristo extiende sus brazos misericordiosos. Las consecuencias espirituales de tal acto, según su enseñanza constante, son terribles y progresivas. En primer lugar, el sacramento es inválido, por lo que la culpa mortal, si la había, no es borrada, y la pena eterna no es remitida. En segundo lugar, se contrae la culpa grave del sacrilegio, que es un nuevo pecado mortal. En tercer lugar, el alma sufre un endurecimiento espiritual, una callosidad de la conciencia que la hace cada vez más insensible a la gracia y más propensa a reincidir. En 1900, cuarto lugar, se debilita de manera drástica la voluntad para el bien, pues se ha quebrantado la alianza con la gracia en el mismo momento de su oferta. Y en quinto lugar, se establece una peligrosa y engañosa costumbre que trivializa lo sagrado, una rutina sacrílega que puede conducir, si no se corrige, a la impenitencia final y a la condenación. El Padre Pío no exponía estas verdades como un teólogo en su cátedra, sino como un testigo directo y aterrado. Su carisma singular de leer en las almas, un don reconocido por la Iglesia y atestiguado por miles, le permitía ver con una claridad sobrenatural y a menudo dolorosa el estado real de la conciencia del penitente.
No veía solo los actos externos, percibía la intención, la disimulación, la tibieza del dolor, la falsedad del propósito. Su severidad famosa y temida no era un rasgo de su carácter, sino la respuesta proporcionada y caritativa a la gravedad objetiva de lo que contemplaba. Un alma que, consciente o inconscientemente, estaba jugando a la ruleta con su destino eterno en el lugar mismo designado para su salvación. La arquitectura espiritual de una confesión válida y fructuosa, según el Padre Pío, descansa sobre 3 pilares fundamentales e indisolubles, cada uno de los cuales debe ser trabajado con máxima diligencia, sinceridad y esfuerzo. Estos son un examen de conciencia exhaustivo y meticuloso, un dolor de los pecados, contrición que sea verdadero, interior y eficaz, y un propósito de enmienda que sea firme, concreto y operativo. La negligencia en cualquiera de estos 3 elementos, advertía, hacía caer todo el edificio. Según testimonios recogidos por su hijo espiritual, el padre Alessio Parente, en El Padre Pío me dijo, el santo repetía con una insistencia que podía parecer obsesiva: «Hijos míos, hay que confesarse bien, muy bien, con el alma en la mano. No se puede dejar nada en el tintero, nada en la sombra». Esta exhortación encarnaba una concepción del examen de conciencia radicalmente opuesta a la revisión ligera y fugaz. Para él, el examen previo a la confesión debía ser una revisión de vida a la luz de la ley de Dios, una inmersión orante en la memoria para confrontar los pensamientos, palabras, obras y omisiones con los 10 mandamientos, con los preceptos de la Iglesia, con los deberes propios del estado de vida, esposo, padre, religioso, etc. Y sobre todo, con la ley suprema de la caridad. Debía rastrear no solo los pecados actuales, sino las raíces de los pecados habituales, las ocasiones próximas que los generaban y las faltas de omisión, tan graves a menudo como las de comisión. La prisa, la vaguedad, he sido egoísta, he faltado a la caridad, y la generalidad eran a sus ojos los 3 vicios capitales que arruinaban el examen y, por ende, la confesión entera. Se sabe que enviaba a penitentes que llegaban con un examen descuidado a dar vueltas a la iglesia o a su celda, a veces durante horas, para que volvieran a prepararse seriamente. No era crueldad, era la convicción de que acercarse al fuego purificador de la misericordia, con las manos llenas de barro, sin siquiera intentar limpiarlas, era un acto de desprecio. La fundamentación teológica de esta exigencia extrema no era una innovación del Padre Pío, sino la encarnación viva y exigente de la doctrina perenne de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia. La tradición espiritual, desde los padres del desierto hasta los grandes maestros de la vida interior, como San Alfonso María de Ligorio, cuyo manual Práctica del Confesor, el Padre Pío, estudiaba con devoción y recomendaba fervientemente, enseña de manera unánime que la validez y la fructuosidad del sacramento dependen esencialmente de la disposición del penitente. El Concilio de Trento, en su sesión 14, define con toda claridad que para una confesión fructuosa se requieren 3 actos por parte del penitente: la contrición, la confesión y la satisfacción. Y especifica que la confesión debe ser íntegra, es decir, deben acusarse todos los pecados mortales de los que se tiene conciencia, recordando su especie y número en la medida de lo posible. Una confesión en la que se oculta deliberadamente un pecado mortal es inválida y además constituye un grave sacrilegio. El Catecismo Romano es igualmente explícito. El Padre Pío no hacía más que aplicar esta doctrina con el rigor de un cirujano espiritual que sabe que maneja un instrumento de vida o muerte eterna. Su famosa severidad no era un rasgo de carácter, sino la forma visible de la caridad más sublime. La misericordia severa, la que prefiere la humillación temporal y la corrección dura en el confesionario a la condenación eterna por una absolución complaciente y falsa. Él veía su ministerio confesional no como un servicio de consuelo, sino como un acto de justicia divina administrada con misericordia, pero jamás prescindiendo de la justicia. La praxis concreta en el confesionario del Padre Pío era la traducción directa,
y para muchos aterradora de esta teología. Los testimonios recopilados en obras como El confesor del padre Francesco Napolitano o El Padre Pío y el sacramento de la penitencia del padre Gerardo di Flumeri pintan un cuadro de una exigencia casi sobrehumana. El santo no atendía colas en serie, dedicaba a cada alma el tiempo que fuera necesario, que podía extenderse a 1 hora o más. Su método era el del interrogatorio profundo y dirigido por el Espíritu. A partir de lo que el penitente decía, y sobre todo de lo que callaba y él veía, preguntaba, indagaba, ayudaba a exhumar pecados olvidados por vergüenza, por represión o por una conciencia mal formada. Su carisma de discernimiento de espíritus le permitía actos desconcertantes, señalar de pronto un pecado que el penitente no había mencionado, mencionar la circunstancia agravante que se había ocultado, o incluso revelar la intención mala que había detrás de un acto aparentemente bueno. Frente a una confesión incompleta, tibia o justificativa, sus reacciones podían ser explosivas. Se conocen casos de gritos desgarrados: «¡Calla! ¡No mientas a Dios!», llantos de dolor que le brotaban al santo al ver la ceguera del alma, órdenes imperativas de callar y escuchar una instrucción espiritual que duraba largos minutos. La frase «basta» era legendaria, y la empleaba cuando el penitente, en lugar de acusarse, empezaba a dar rodeos, justificaciones o a minimizar la falta diciendo «no fue tan grave» o «es que todos lo hacen». Para él tales expresiones eran el sello de una confesión nula, el síntoma de un alma que no quería convertirse de verdad. Insistía con firmeza en la necesidad de confesar los pecados mortales por especie y número, repudiando con energía las fórmulas evasivas como «he sido débil», «he tenido pensamientos malos» o «he faltado a mis deberes». Exigía concreción: ¿qué pensamientos? ¿Qué deberes? ¿Con quién? ¿Cuántas veces aproximadamente? Esta exigencia no era un legalismo, sino un antídoto contra la autoindulgencia y la falta de sinceridad. El segundo pilar, la contrición, era para el Padre Pío el corazón mismo del sacramento, el punto donde se decidía todo. Enseñaba que el «yo te absuelvo» del sacerdote era la ratificación sacramental del «yo me arrepiento del pecador». Si este segundo faltaba, el primero era un sonido vacío. Para él, el acto de contrición recitado de memoria, con la mente distraída y el corazón frío, era una farsa que ofendía a Dios. El dolor debía ser un movimiento auténtico de la voluntad, una verdadera detestación del pecado cometido. Explicaba que la contrición perfecta, la movida por el amor de Dios ofendido, era el ideal, pero que la contrición imperfecta o atrición, basada en el temor del infierno y de la pérdida del cielo, era suficiente para la validez siempre que fuera sincera. Pero esa sinceridad debía probarse. A menudo, ante un penitente que parecía seco o superficial, le pedía que rezara un acto de contrición allí mismo, en voz alta, y observaba no la elocuencia de las palabras, sino la disposición del corazón que traslucía el tono, la pausa, la emoción contenida. Les enseñaba que la verdadera contrición implicaba necesariamente un deseo ardiente de reparar la ofensa a Dios, aunque fuera con la oración y la penitencia, y un firme compromiso de huir de las ocasiones de pecado. Muchos testimonios relatan cómo, con unas pocas palabras, el Padre Pío lograba hacer ver al penitente la fealdad objetiva del pecado, su carácter de rechazo al amor de Cristo, lo que provocaba un llanto de dolor verdadero, purificador, que era el signo de que el alma estaba lista para la absolución. Sin estas lágrimas del corazón, aunque no fueran físicas, la confesión era, en su criterio, peligrosamente incompleta. El tercer pilar, el propósito de enmienda, era la piedra de toque que demostraba la autenticidad de todo lo anterior. El Padre Pío no admitía propósitos vagos, genéricos o retóricos. Consideraba que un «voy a intentar no volver a hacerlo» era, en el mejor de los casos, una ilusión piadosa, en el peor, una mentira formal ante Dios. Exigía un propósito operativo, concreto, práctico y verificable. Si el pecado confesado era la ira, no bastaba con ser más paciente.
Había que proponer un acto concreto de paciencia ante una persona específica que solía provocar la ira, o un método para controlar el primer movimiento de cólera. Si el pecado era contra la pureza, el propósito debía ser tajante: destruir determinadas revistas o libros, alejarse de ciertas compañías, cortar una relación peligrosa, controlar los sentidos de la vista y el tacto de manera práctica. Pero sobre todo, y en esto era inflexible, exigía la ruptura radical con las ocasiones próximas de pecado. Para el Padre Pío, confesar un pecado grave y negarse a abandonar la ocasión próxima que lo provocaba era demostrar que no había verdadero propósito de enmienda, sino solo el deseo de librarse de la molestia de la culpa. Era conocido por casos en que ante un penitente que confesaba impurezas pero se negaba a romper con una relación ilícita o a deshacerse de objetos impuros, le negaba la absolución de plano, a veces con dureza. «Vete, no quiero verte más hasta que no hayas roto con eso. No puedo absolver a quien quiere seguir pecando». Esta firmeza, que muchos consideraban excesiva, era para él una cuestión de coherencia elemental y de caridad veraz. Absolver a quien mantiene la voluntad de permanecer en la ocasión de pecado sería, a sus ojos, convertirse en cómplice del próximo pecado y traicionar su ministerio de médico de almas. Prefería ser temido y calumniado como duro a ser cómplice de la condenación de un alma por una absolución barata. Los frutos espirituales que el Padre Pío atribuía a una confesión bien hecha, es decir, íntegra, contrita y con propósito firme, eran de una riqueza transformadora. El primero y más inmediato era la paz verdadera, no la simple tranquilidad emocional o la ausencia de remordimientos, sino la paz profunda de Cristo, la que sobrepasa todo entendimiento, que brota de la certeza de la reconciliación auténtica con el Padre. Quienes pasaban por el crisol de su confesionario y salían absueltos, describían una sensación de ligereza, de pureza, de alegría serena y de fortaleza nueva. En segundo lugar, la confesión bien hecha producía una corrección interior progresiva y un crecimiento real en las virtudes. Al arrancar el pecado de raíz, con su examen y propósito concretos, el alma quedaba abonada para que la gracia santificante, ahora restituida, actuara con potencia, fortaleciendo la voluntad contra las tentaciones e iluminando la inteligencia para discernir el bien. El Padre Pío veía en la confesión frecuente y bien hecha el motor más poderoso de la vida espiritual, más eficaz que los ayunos, las novenas o las visiones. En tercer lugar, otorgaba una protección espiritual especial. Un alma en estado de gracia, limpia por una confesión válida, se convierte, enseñaba, en una fortaleza inexpugnable para el demonio. El santo, que combatía diariamente con el maligno de manera tangible, recomendaba la confesión como el escudo y la espada más potentes en la lucha espiritual. Finalmente, la confesión bien hecha era la mejor preparación para la muerte. El Padre Pío instaba a vivir cada confesión como si fuera la última, con la seriedad de quien se presenta ante el juez supremo. Así el alma se acostumbraba a vivir en gracia, en estado de gracia, y la muerte, llegara cuando llegara, la encontraría preparada, con las lámparas encendidas. Para él, una confesión sacrílega o negligente era la peor preparación para la eternidad, un engaño mortal. Este aviso adquiere una urgencia aún mayor en el contexto de la confesión frecuente, práctica que el Padre Pío promovía con insistencia, especialmente para almas consagradas y para quienes buscaban la perfección. Advirtió con claridad que el mayor riesgo para estos no era la falta de confesión, sino su rutinización. La confesión semanal, quincenal o incluso diaria puede degenerar en un mero hábito psicológico, vacío de contenido espiritual, si no va acompañada de un examen cada vez más delicado, de un dolor cada vez más amoroso y de un propósito que se traduzca en un progreso visible en la vida virtuosa. El santo detectaba esta rutina letal en la repetición mecánica de las mismas faltas, confesión tras confesión, sin un esfuerzo serio y planificado para corregirlas. En estos casos, su corrección podía ser aún más severa,
porque veía en ello un signo de presunción espiritual, de un abuso de la misericordia divina y de una pereza culpable. ¿Otra vez lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a burlarte de Dios?, podía gritar. Para él, la frecuencia del sacramento debía ser directamente proporcional a la pureza de alma y a la delicadeza de conciencia. Cada confesión debía marcar un paso adelante, un pecado vencido, una virtud adquirida, no la consolidación de una mediocridad cómoda. El testimonio unánime de quienes lo conocieron confirma que el Padre Pío en el confesionario no era el fraile afable de los pasillos, era el juez misericordioso pero inflexible, el cirujano espiritual que usaba el escalpelo de la verdad para cortar el gangreno del pecado aunque el paciente gritara de dolor. Su fama de confesor duro y aterrador era, en el fondo, la fama de un santo que se tomaba con un terror santo la responsabilidad de salvar almas. Sabía que en virtud de su ordenación tenía el poder de perdonar los pecados y de retenerlos. J.R.M. 20:23. Y ese poder lo ejercía con un temor de Dios que le hacía discernir, a la luz de su carisma, el grado de disposición real del penitente. Su método, áspero para muchos, producía frutos de santidad incontables, conversiones radicales, vocaciones heroicas, almas que gracias a su intransigencia con el pecado escaparon del infierno y se encaminaron hacia la santidad. Su confesionario no era un dispensario de placebo espiritual, sino la sala de operaciones del divino médico. En conclusión, el aviso del Padre Pío sobre las confesiones mal hechas constituye una llamada de alarma profética y un camino de salvación concreto. No es una mera opinión devota, sino una enseñanza arraigada en la doctrina más sólida de la Iglesia, confirmada por el carisma extraordinario de un santo y dirigida a todos los cristianos sin excepción. Ignorar este aviso tiene consecuencias eternas. Vivir en la ilusión de la gracia mientras se está en pecado mortal, endurecer el corazón progresivamente hasta la impenitencia final y perder la salvación por una negligencia que es en el fondo una falta de amor y de temor de Dios. Por el contrario, acoger esta enseñanza con humildad y ponerla en práctica, preparando la confesión con examen riguroso, acusándose con integridad y claridad, doliéndose con un corazón contrito y humillado y proponiéndose una enmienda concreta y radical, es abrir de par en par las compuertas de la misericordia divina. Es recibir la paz de Cristo, la fuerza del Espíritu Santo y la garantía de un progreso espiritual real. El confesionario a la luz del Padre Pío no es un trámite, sino el lugar del encuentro decisivo donde el alma, reconociendo su miseria, recoge el don inmenso del perdón y la fuerza para una vida nueva. Acercarse a él con ligereza es, en sus propias palabras recogidas por testigos, tentar a Dios de la manera más grave. Acercarse con el corazón quebrantado y humillado del publicano es alcanzar la justificación. Este es el legado imperecedero, urgente y salvador del santo de Pietrelcina, para todo católico que desee no solo emocionarse con la fe, sino vivirla en su verdad y en su plenitud, con la mira puesta en la eternidad.